Tutulo escándalo turco. Kerem y Melisa, romance secreto al descubierto. Hande y Hakan, la sombra de la infidelidad se alarga. Análisis detallado y reacciones en vivo. *****. Hola, mis queridísimos amantes de las series turcas, bienvenidos una vez más a mi canal, su santuario, su oasis en el desierto de información, su faro en la tormenta de rumores y chismes que rodean a nuestros ídolos turcos. Hoy, y les prometo que no estoy exagerando, prepárense para una inmersión profunda, casi arqueológica, en los entresijos de la farándula turca. Nos adentraremos en un laberinto de rumores, romances prohibidos, declaraciones ambiguas y escándalos que, literalmente, están haciendo temblar los cimientos mismos de la industria del entretenimiento en Turquía. Sí, mis amigos, hoy hablaremos, diseccionaremos y analizaremos esos romances inesperados que nos dejaron con la boca abierta, esas parejas que, detrás de las cámaras, nos regalaron más intriga, más tensión y más giros inesperados que la trama mejor escrita de sus propias series. Preparad vuestras palomitas, porque esto va para largo. ¿Están listos para destapar los secretos mejor guardados, para desentrañar la verdad oculta tras las sonrisas calculadas y las declaraciones públicas? Pues abróchense los cinturones porque el viaje está a punto de comenzar. Pero antes de lanzarnos de lleno a este torbellino de información, necesito pedirles un favor que sé que harán con gusto: suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, activen la campanita para que no se pierdan ni una sola migaja de este jugoso festín de chismes y, por supuesto, dejen su like si les gusta el chismecito turco tanto como a mí. Vamos a darle amor al canal y a demostrar que somos la comunidad más apasionada de fans de las series turcas en todo el mundo. Así que sin más preámbulos, vamos a ello. Comenzaremos con la madre de todos los bombazos, la noticia que sacudió los cimientos del mundo del espectáculo turco y que todavía resuena en las redes sociales como un terremoto: el supuesto, el rumoreado, el presunto romance entre Kerem Bürsin y Melisa Dongel. Kerem Bürsin. El galán que conquistó corazones, que hizo suspirar a legiones de fans con su papel de Serkan Bolat en la exitosísima Love is in the Air. Melisa Dongel. La talentosísima actriz que nos deslumbró con su interpretación en Aşk Mank İntikam, y más recientemente en İnci Taneleri. Juntos. El mero pensamiento ya es explosivo. ¿Cómo empezó todo? Pues bien, ambos actores fueron vinculados sentimentalmente después de coincidir en varios eventos públicos y privados. Coincidencias aquí, miraditas allá, sonrisas cómplices, la mecha se encendió rápidamente. Aunque ambos, con la diplomacia propia de las estrellas de su calibre, han negado categóricamente los rumores, la química que irradian juntos es innegable. Es esa chispa, esa energía palpable que se siente incluso a través de la pantalla, lo que ha alimentado la imaginación de los fans y ha desatado una ola de especulaciones. Imaginemos por un momento, solo por un instante, a Kerem, con su encanto arrollador, su sonrisa irresistible y su carisma que derrite hasta el hielo, junto a Melisa, con su belleza exótica, su talento innato y esa mirada que lo dice todo sin necesidad de palabras. Serían, sin duda alguna, una pareja explosiva. Pero, ¿qué hay de cierto en todo este embrollo? ¿Es solo humo o hay fuego real detrás de las negaciones? La bola de nieve de los rumores se hizo cada vez más grande, más imparable, a medida que surgían nuevas informaciones. Fueron vistos, supuestamente, compartiendo cenas románticas a la luz de las velas en restaurantes exclusivos de Estambul. Se rumoreó incluso que habían disfrutado de escapadas secretas juntos a lugares paradisíacos, lejos de las miradas indiscretas de los paparazzi. Las redes sociales, como siempre, fueron el campo de batalla donde se libró la guerra de la información. Fotos borrosas, vídeos pixelados, testimonios anónimos, todo valía para alimentar la especulación y mantener viva la llama del rumor. Los fans, divididos entre la esperanza de ver a sus ídolos juntos y la decepción ante el posible fin de otras relaciones, inundaron las plataformas con comentarios apasionados, teorías conspirativas y montajes fotográficos que derrochaban romanticismo. Es crucial, mis amigos, que recordemos que hasta el momento todos son solo rumores, especulaciones y conjeturas. No tenemos pruebas irrefutables, no hay confirmación oficial por parte de los protagonistas. Pero como bien sabemos, en el mundo del espectáculo turco, donde la vida personal y profesional se entrelazan de manera inextricable, donde las líneas entre la realidad y la ficción se difuminan constantemente, nunca jamás podemos descartar nada. La verdad puede estar oculta a plena vista, esperando el momento oportuno para salir a la luz. Para entender mejor el contexto de este escándalo,
hagamos un breve repaso por las series que catapultaron a la fama a Kerem y Melissa. Love is in the Air, la comedia romántica que conquistó el mundo, que nos hizo creer en el amor verdadero y que convirtió a Kerem en un ídolo internacional, narra la historia de amor entre Eda YLDZ, una joven florista con sueños de estudiar en Italia, y Serkan Bolat, un arquitecto exitoso obsesionado con el trabajo y con una fobia al compromiso. La serie Unu con diéresis copyright cito rotundo en Turquía y en innumerables países alrededor del globo, nos cautivó con su trama divertida, sus personajes entrañables y sus escenarios de ensueño. La química innegable entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, los protagonistas, fue uno de los pilares fundamentales del Unu con diéresis copyright cito de la serie, y su relación en la vida real, que floreció durante el rodaje, fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo. Por otro lado, Aşk-Manşk İntikam, la serie que consolidó la carrera de Melissa Dongel, es una adaptación turca de la exitosa serie coreana Cunning Single Lady. La trama gira en torno a Esra y Ozan, una pareja que se divorcia debido a las dificultades económicas. Años después, la vida les da una segunda oportunidad cuando Ozan se convierte en un empresario exitoso y Esra decide reconquistarlo. Melissa Dongel interpreta a Kagla, una joven inteligente y ambiciosa que se interpone en el camino de la reconciliación de Esra y Ozan. Su personaje complejo y lleno de matices, le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Pero volvamos al epicentro del terremoto, al meollo del asunto, al escándalo que nos tiene pegados a la pantalla, el supuesto romance entre Kerem y Melissa. ¿Qué implicaciones tiene todo esto para Hande Erçel, la expareja de Kerem y la otra mitad de la pareja más querida de la televisión turca? Aquí es donde entra en juego el segundo nombre que mencionamos en el título y que inevitablemente está ligado a toda esta historia, Hande Erçel y Hakan Sabancı. La relación entre Hande Erçel y Hakan Sabancı, un empresario perteneciente a una de las familias más influyentes de Turquía, ha estado rodeada de misterio y especulación desde el primer momento. Aunque ambos con una discreción admirable han intentado mantener su romance alejado de los focos mediáticos, los paparazzi, implacables y persistentes como siempre, han logrado captar momentos juntos que han confirmado su relación. Paseos románticos por las calles de París, cenas elegantes en restaurantes de lujo, viajes exóticos a destinos paradisíacos, la evidencia, aunque sutil, es innegable. Sin embargo, muchos fans, con la suspicacia propia de quienes han sido testigos de innumerables romances fallidos en el mundo del espectáculo, se preguntan si esta relación es genuina o si se trata, simplemente, de una estrategia cuidadosamente orquestada para desviar la atención del supuesto romance entre Kerem y Melissa. ¿Es Hande acaso una víctima de las circunstancias, una pieza clave en un juego de ajedrez mediático que busca proteger la imagen de los verdaderos protagonistas? La sombra del escándalo, densa y amenazante, planea sobre Hande y Hakan, quienes han tenido que lidiar con los rumores maliciosos, las críticas despiadadas y las especulaciones infundadas desde que se hizo pública su relación. Algunos fans, los más radicales, los acusan de ser una cortina de humo, de estar interpretando un papel para ocultar la verdad. Otros, más comprensivos y optimistas, les desean lo mejor y esperan que encuentren la felicidad juntos, independientemente de lo que ocurra con Kerem y Melissa. Lo cierto es que la vida personal de Hande Erçel siempre ha sido objeto de interés mediático, cada uno de sus pasos es analizado con lupa, y su relación con Hakan no ha sido la excepción. La presión es enorme, la vigilancia constante y el juicio público implacable. Hande Erçel, además de su papel icónico en Love is in the Air, ha participado en numerosas series de éxito como Güneşin Kızları y Siyahinci. Su belleza deslumbrante, su talento innegable y su carisma arrollador la han convertido en una de las actrices más populares y queridas de Turquía. Su relación con Kerem Bürsin, que comenzó durante el rodaje de Love is in the Air, fue seguida de cerca por millones de fans en todo el mundo, quienes celebraron su amor como si fuera un cuento de hadas. Su repentina ruptura, que sorprendió y entristeció a muchos, fue un duro golpe para la comunidad de fans de la serie. Hakan Sabancı, por su parte, es un empresario de éxito que proviene de una de las familias más influyentes de Turquía. Su relación con Hande ha sido objeto de interés mediático desde el principio, y los paparazzi han seguido sus pasos de cerca. Aunque ambos han intentado mantener su romance alejado de los focos, han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, lo que ha confirmado su relación. Pero volviendo a nuestro tema central, a la pregunta que nos quema por dentro y que no nos deja dormir por las noches, ¿es posible, realmente posible, que el romance entre Kerem y Melissa sea real? ¿O se trata simplemente de una estrategia cuidadosamente diseñada para generar controversia, para mantener a los actores en el candelero y para alimentar el morbo del público?
En el mundo del espectáculo turco, mis amigos, como ya he dicho, todo es posible. Las relaciones sentimentales entre actores son a menudo objeto de especulación y rumor, y es extremadamente difícil, casi imposible, discernir qué hay de cierto en todo lo que se dice. Para ilustrar este punto, recordemos otros romances que surgieron detrás de las cámaras y que dieron mucho de qué hablar en su momento. Pensemos, por ejemplo, en la historia de amor entre Burak Özçivit y Fariye Evcen. Estos dos actores, que se conocieron durante el rodaje de la serie Al-Ku, se enamoraron perdidamente y protagonizaron una de las bodas más sonadas de la televisión turca. Su relación, que ha estado rodeada de amor, respeto y admiración, es un ejemplo de cómo el amor verdadero puede surgir en los lugares más inesperados. Al-Ku, la serie que unió a Burak y Fariye, es un drama de época que narra la historia de amor entre Feride, una joven huérfana que es enviada a un internado, y Kamran, su primo, quien también es huérfano. La serie, que está ambientada en la Turquía de principios del siglo XX, nos cautivó con su trama conmovedora, sus personajes entrañables y sus escenarios impresionantes. La química innegable entre Burak Özçivit y Fariye Evcen, los protagonistas, fue uno de los pilares de Lukondieresis copyright sito de la serie, y su relación en la vida real fue celebrada por millones de fans en todo el mundo. Otro romance que sorprendió al público fue el de Neslihan Atagul y Kadir Doğulu. Estos dos actores, que se conocieron durante el rodaje de la serie Fatih Arbiye, se enamoraron y se casaron en una ceremonia espectacular. Su relación, que ha estado marcada por el amor, la complicidad y el apoyo mutuo, es un ejemplo de cómo el amor puede florecer en el set de grabación. Fatih Arbiye, la serie que unió a Neslihan y Kadir, es un drama romántico que narra la historia de amor entre Neriman, una joven que vive en un barrio humilde de Estambul, y Macit, un joven rico y exitoso. La serie, que aborda temas como la diferencia de clases sociales, la lucha por el amor y la búsqueda de la identidad, nos cautivó con su trama intrigante, sus personajes complejos y sus interpretaciones memorables. La química innegable entre Neslihan Atagul y Kadir Doğulu, los protagonistas, fue uno de los pilares de Lukondieresis copyright sito de la serie, y su relación en la vida real fue admirada por muchos. En conclusión, mis queridos amigos, el mundo de las series turcas es un universo fascinante, lleno de romances apasionados, escándalos impactantes y rumores persistentes que nos mantienen enganchados, que nos hacen vibrar, que nos roban el sueño por las noches. El supuesto romance entre Kerem Bürsin y Melisa Dongel, y la sombra inquietante de la infidelidad que planea sobre Hande Erçel y Hakan Sabank, son solo algunos ejemplos de los giros inesperados, de las sorpresas constantes que nos ofrece este fascinante universo. Recuerden siempre, con una pizca de escepticismo y una buena dosis de sentido común, que todos son solo rumores y especulaciones hasta que se demuestre lo contrario. Pero en el mundo del espectáculo turco, como ya hemos repetido hasta la saciedad, todo, absolutamente todo, es posible. Espero de todo corazón que hayan disfrutado de este recorrido exhaustivo por los romances y escándalos más sonados de las series turcas. Gracias, infinitas gracias por ver el vídeo hasta el final. Realmente lo aprecio. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y ahora llegamos al momento que todos estaban esperando, el momento de la verdad, el momento de la interacción, el momento de escuchar sus voces. Quiero saber su opinión, quiero conocer sus pensamientos, quiero saber qué es lo que les hierve por dentro. ¿Qué piensan del supuesto romance entre Kerem y Melisa? ¿Creen que Hande y Hakan son una pareja genuina, un amor verdadero, o una simple cortina de humo, una estrategia para desviar la atención? ¿Cuál es su serie turca favorita y por qué? ¿Qué otros romances de la farándula turca les han sorprendido más? Dejen sus comentarios abajo en la sección de comentarios, me muero por leerlos y responder a sus preguntas. Prometo leer cada uno de sus comentarios y responder a la mayor cantidad posible. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle like al vídeo si les gustó, si lo disfrutaron, si les pareció interesante. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas, con sus grupos de WhatsApp, con sus comunidades de Facebook. Ayúdenme a difundir la palabra y a hacer crecer esta comunidad de fans apasionados. Y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ni un solo vídeo, para estar siempre al día con las últimas noticias, los rumores más jugosos y los análisis más profundos del mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo, chao.